वंदे गुरुवदनन्दं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्यं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनं मनोहरं श्रीकृष्ण चैतन्यं प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, Antes que nada, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Bhakti Dr. Sridhar Goswami Maharaj, and especially I offer my humble Dandavat Pranam Prabhu Charan Sripad Bhakti Vichar Vishnu Maharaj and Prabhu Charan Sripad Bhakti Sundar Sadhu Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. antes que nada voy a ser muy breve. Maharaj ofreció sus respetos a su divino maestro espiritual, su divina gracia, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad. No need to explain all names. So, Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, y a todos los demás maestros espirituales de la asociación discipular, y especialmente a Pujapad Bhakti Vichar Vishnu Maharaj y a Bhakti Sundar Sadhu Maharaj. Les ofrece sus humildes reverencias, y también a todos los aquí presentes, tanto devotos, Vaishnavas, Vaishnavis, y así como a los invitados. So I am very happy again also in front of you, and especially I am sitting and under the lotus feet of Srila Maharaj Ji, and he is very kind, love and affection, so much parental love and affection with us during that time of our Gurudev. He is so much giving love and affection, so much, and not only affection, also Sakka Bhav, Vatsal Bhav, everything with us. Y así me siento muy contento de estar ante todos ustedes, y también me siento muy contento de estar ante la presencia de Maharaj, el cual durante aquellos años que él describió hace rato, nos llenó de afecto parental, pero también de todas sus distintas formas de amor, no solamente parental, sino también en otras modalidades. And that time we are not discrimination. Who is disciple, who is that thing. All we are taking only one family's member, that is called Gaura Parivar. All we are the family of Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Parivar. En aquel tiempo no había ninguna clase de discriminación, todos los devotos, independientemente del guru que estuviéramos, nos sentíamos unidos y solamente considerábamos que éramos Gaura Parivar, de la familia de Chaitanya Mahaprabhu. Just Maharaj,
Just Maharaj very nicely, elaborately, very explained this thing, how that time was love and affection with us in our Gaudiya Sangha. Así que Maharaj ha explicado de manera muy elaborada y muy certera los sentimientos y las realizaciones que tuvimos y toda la felicidad que experimentamos en nuestra Sangha unida en aquellas épocas. And especially when Nityalabhra Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj used to come our Keshavji Gaudiya and staying few and days, that time every day morning he gave class about Chaitanya Bhagavat and Mahaprabhu's Lila Katha, when he was speaking, crying and crying and crying. Y en aquellas ocasiones, su divina gracia, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj solía acudir a nuestra Keshavji Gaudiya Mat a dar Harikatha acerca del Señor Chaitanya Mahaprabhu de una manera muy dulce, y a medida que él iba dando su Harikatha derramaba lágrimas estáticas. After his Harikatha, when you used to go his room in our Después del Harikatha, él solía acudir a su recámara. Then Srila Maharaji, Bhakti Vaibhav, so much love and affection, blessing to us, and always he told everybody should listen again and again Gaura Katha. Y él, después de acudir a su recámara, con todo amor nos recibía y nos daba sus bendiciones y nos decía, nos recomendaba que debíamos de seguir escuchando Gaura Katha. Because if you not listen to Gaura Katha, any method you can enter in the highest mode of Vrindavan. Porque si tú no escuchas el Katha de Gauranga Mahaprabhu, no vas a poder entrar en Vrindavan. Jatha Jatha Gaura Padar Vinded. Vinded Bhuat Kritapanda Panja Tatha Sabi Hidi Akasmat Radha Padambujo Sudhamburasi. If you completely surrender to Lord Chaitanya Mahaprabhu, then automatically you attain in highest prem of Srimati Radhika. Si tú te rindes completamente a los pies del loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu, automáticamente podrás alcanzar los pies del loto de Srimati Radhika. Srila Maharaji in this explained this way. I remember when Gurudev Srila Maharaji explained, why I am speaking always Gaura Katha, Gaura Sundar. Only he will give the prem, Braja prem. No one can give prem. And Chaitanya Krishnadas Kaviraj Goswami Mahaprabhu himself declared, Ama bina Braja prem nahi annate. Except me, no one can give Braja prem. Only I will give. Y así, Srila Puri Maharaj solía decir, ¿por qué creen que yo insisto tanto en dar el Gaura Katha? Porque a través del Gaura Katha es como podemos obtener el prema para alcanzar a Srimati Radhika. Y según las propias palabras de Sri Gauranga Mahaprabhu, no, él dice que no hay otro aparte de él que pueda otorgar el prema, el Braja prema. So for the Narahari Sarkar, he sang one song also, glorification about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por eso él cantaba una canción de glorificación para el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Manre kahana Gaura Katha, Amar Gauri Ranam, Amiya Radham, Piriti Murati Data. Sayane Gaura, Sapane Gaura, Gaura Nayane Tara, Jibane Gaura, Marane Gaura, Gaura Nayane Tara. Manare kahana Gaura Katha, oh my mind, always you glorify about Gaura Katha, Chaitanya Mahaprabhu Gaura Katha. Oh, mente mía, siempre alaba, siempre glorifica el Gaura Katha, el Katha del Señor Chaitanya Mahaprabhu. When I first met with Nityalabhra Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, I was so much impressed about him. I saw always he was chanting Gaura, 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 Gaura. También está diciendo Maharaj que la primera vez que él tuvo la oportunidad de estar ante la presencia de Srila Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, quedó muy impresionado porque él siempre se la pasaba recitando Gaura, 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 Gaura. Aradhito Jadihari, Aradhito Navavanam Vrindavanaste, Naradhito Navavanam Vrindavana Evaduri, Aradhito Dijasuta Brajanagaraste, Naradhito Dijasuta Nataviha Krishna, Pradhananda Saraswati Pad. Very clearly explained, Aradhito Navavanam, one who worships Navadip Dham. Navavanam means Navadip Dham. He can attend to Vrindavan Dham. Aquel que adora a Navadvip Dham
puede alcanzar fácilmente Vrindavan Dham. Or one can't worship Navadvip Dham, how possible attend Vrindavan Dham? ¿Cómo es posible que si tú eras a Navadvipam puedas alcanzar a Vrindavan Dham? Aradito Dujasito, Brajanagaraste. One who worships Sachinandani Gaurhari, then he will attend to Krishna, who is the beloved of the gopis. Aquel que adora a Sachinandana Gaura Hari va a obtener a Krishna tal como lo hacen el amado de las gopis. Then, Naradito Dujasito. If you not worship Sachinandani Gaurhari, any method, you can attend to Krishna. Y si tú no adoras a Sachinandana Gaura Hari, bajo ninguna condición podrás obtener a Krishna. But who is Gaur Sundar? Pero ¿quién es Gaura Sundar? Then Antar Krishna Bahir Gaura. He is Krishna. But he covered his body with fresh complexion, that is Srimati Radhika. No, pero ¿quién es Gaura? No es otro más que el mismo Krishna, pero que ha cubierto el color de su cuerpo con el color de Srimati Radhika. And then Prem he is giving, his own Prem. He is distributed to everybody. Y su propio Prem, él lo está distribuyendo ilimitadamente a todos. He did not discriminate Él no discriminó a nadie. who is qualified or who is unqualified. Él nunca le importó si alguien era cualificado Jare o no cualificado. dekhe tare then Prem bilaiya. Whatever you looking, he gives. Take this Prem, take this. Él sin siquiera voltear a mirar a nadie, simplemente toma este Prem, toma este Prem. Even 6 types of people, they don't want to receive. Incluso hay 6 clases de personas que The no Prem of querían, Lord Chaitanya. no querían recibir el Prema del Señor Chaitanya. But Lord Chaitanya was chasing behind to them. Pero el Señor Chaitanya se los daba detrás. And caught their choti. Los agarraba del chosco. Los agarraba de la... And by force giving. Take this, why Y not? por la fuerza se los daba. ¿Eh? ¿Cómo que no lo quieres? Se los daba. Take this. Ten esto. By force. A la fuerza. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu is called the embodiment of munificent and magnanimous. Por esa razón se dice que el Señor Chaitanya Mahaprabhu es la corporificación de la munificencia y la magnanimidad. Ramadi avatari krodhe annanana astra dhare ebe astra na dharilo pranikaro namarilo harinam diya korilo sudhar. In the incarnation of Ram and Krishna, they killed many demons. En la encarnación de Rama y Krishna mataron a muchos demonios. But in the incarnation of Gaura avatar, he did not kill anyone. Pero en la encarnación del Gaura avatar, él no mató a nadie. Just he purified the heart, all the conditioned soul with Nam Sankirtan. Tan solo purificó el corazón de todas las entidades vivientes mediante el Nama Sankirtan. Harinam. And everybody danced. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Chaitanya Mahaprabhu, he is our guru actually. Así que Acharya. Chaitanya Mahaprabhu es nuestro guru, nuestro acharya, de hecho. Guru means Jesus. Guru means not that this physical body. Guru means which is the direct embodiment, manifestation of Krishna Seva Vigraha. Si Guru no es más que la manifestación de Krishna Seva Vigraha. How to serve to Krishna. ¿Cómo He's servir a teaching to Krishna? us. Él nos está enseñando cómo servir a Krishna, How to chant holy names. cómo cantar los santos So nombres. Lord Chaitanya Mahaprabhu, though he is Krishna himself. El Señor Chaitanya Mahaprabhu, a pesar de que But él mismo es Krishna, He is teaching to us Él nos está enseñando a how to nosotros chant holy names. cómo vamos a cantar los santos nombres. Gaur je sikhalo naam, say naam japo. Chaitanya Mahaprabhu taught to us how to chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Lord Chaitanya, for this regard, Shastra explain. Por esa razón nuestras escrituras nos explican. If you deeply enter in the Suddha Bhakti, you must follow the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Si tú quieres entrar a profundidad en el Shuddha Bhakti, debes seguir las instrucciones del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Lila is very, very complicated to understand. El Krishna Lila es muy complicado de entenderse. Understand? Because why? ¿Por qué? Krishna is called Lila Purushottam.
Porque a Krishna se le llama Lila Eh? Purushottam. All lilas you cannot understand. Sus lilas no los puedes ¿Eh? entender. Just Maharaji remember. Eh? Maharaj lo acaba de recordar estas cosas. Krishna performed Ras dance with the gopis. El Krishna Padma Purana habla de las gopis. Eh? Why? Why did he perform Ras dance with the gopis? ¿Por The qué, gopis are the ¿Por qué ejecutó la danza wife rasa of con las others gopis? go. ¿Por qué? Eh? Same Krishna he told Bhagavad Gita. Jada jada hi dharmasya gani bhavatir bharata. Huh? El mismo Krishna habló el Bhagavad Gita. Paritrana sadhunam vinasaya cha duskritam. Eh? Say or not? ¿Sí o no? परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे. Understand this slokas, Bhagavad Gita? When the demons, they destroy all the varnashram dharma. Los demonios vinieron a destruir el Varnashram Dharma. Then Krishna, he comes Entonces viene Krishna and kill the demon y mata a los demonios and reestablish the varnashram y dharma. restablece el Varnashram. Just Maharaj also gave the emphasis about varnashram dharma. Maharaj acaba de hacer énfasis en el Varnashram Dharma. That is called the Daiva varnashram dharma. Eso se llama Daiva Varnashram Dharma. Bhaktivinoda Prabhupada established Daiva varnashram dharma. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada lo volvió a restablecer. But Krishna, he performed Ras dance with the gopis, those with the gop of the others, those with the wife of others gop. Entonces, y Krishna ejecuta la danza rasa con los gopis, pero de todos los demás, ¿qué? So Parikshit Maharaj came Abhipraya Jadupate. Why? Parikshit Maharaj vino y Krishna performed this lila. Krishna ejecutó esta lila. Ras dance with the gopis, those who are the wife of others gop. Dice, esta danza rasa la ejecutó con los gopis. ¿Y dónde se fueron las esposas de los demás? Confusion coming or not? ¿Viene confusión o no? So for this Sahajya Saki Bhakti, they also think, okay, Krishna performed Ras dance also, you know, why not? Jajjadati satsas tatra sajat pamanam kurute lokas tat anuvartate. Bhagavad Gita Krishna says. What is senior person, what is doing? Junior have to follow. De las personas grandes, ¿qué dicen? Tú no tienes que seguir eso. Jajjadati sasta tattat evedarajana sajat pamanam kurute lokas tat anuvartate. Bhagavad Gita Krishna says. So Krishna performed Ras dance with the gopis, why will not do? Krishna is a great person. We are. Dice, si Krishna ejecuta esta danza rasa con las gopis, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Aunque él es una gran personalidad, pues nosotros... Sahajya, they are saying these things also. Se llegan a decir estas cosas también. You don't know, if you go in Sahajya, then understand all this philosophy. Ustedes no saben, pero si van con los sahajiyas van a entender esta filosofía. The Krishna performed Ras dance and 300,000 gopis. So we can also do small gopis, why not? Dice, Krishna ejecutó su danza rasa con 300,000 gopis. Dice, ¿y nosotros por qué no lo hemos de hacer? Are not 300,000, 3 gopis is possible. Tal vez con 3 gopis se pueda, ¿no? Sahajya things. Ese es el sahajiyismo. But Krishna lifted Giriraj Govardhan. Pero Krishna levantó la colina de Govardhan. Could you? ¿Lo puedes hacer tú? Lift Giriraj Govardhan. ¿Puedes levantarla, la colina de 50 Govardhan? kilos, stone very difficult to. Dice, levantar una piedra de 30 kilos es muy pesado, ¿no? Then your back pain will Te va a doler la espalda si lo haces. This is good. ¿Es verdad o no? Krishna dance on the hood of the Kaliya. Krishna bailó sobre los capuchones de Kalila, la serpiente. Krishna's last fraction, that is called Shivaji. Shivaji is the incarnation of Lord Shiva. Y hay una encarnación del Señor Krishna que es Shiva, Just Maharaji mentioned. que Maharaj acaba de mencionar. When all the poison coming from the ocean, only Lord Shiva he drank. Cuando todo el veneno surgió del océano, el Señor Shiva lo ingirió. So you can drink little bit also, a small, what do you call it? I know, Sinot is not English. Drop of one kind of poison that is called Sanamix and what is called? Cyanide. Just touch your tongue, then you will be Siaram. Y así, algunos quieren también probar veneno, pero con solamente una pequeña cantidad de veneno que tomes. Krishna drank the fire.
Davanol Bhakchan Lila. Krishna absorbió el fuego en ese pasatiempo. So can do. Tú lo puedes hacer. So why do you want to dance? ¿Por qué quieres entonces bailar la danza rasa? What this Sri Maharaji mentioned, Naitat Samajari Jatum Manasavijanisara. Huh? Very clear, very. Por eso Maharaj lo acaba de decir de manera muy clara. Even your mind don't. Ni siquiera con la mente piensas esas cosas. Hare Krishna is Bhagavan. Porque Krishna es Bhagavan. And his Leela. Y esa es su lila. So we cannot understand these things. No podemos entender estas cosas. And the gopis, they are not ordinary ladies also. Y las gopis no son damas ordinarias Now tampoco. perform Rasdan with the gopis, that is not the ordinary gopis. Así que They are bodies of Sachidananda. They direct the manifestation of Hadani Sakti Sarupini Srimati Radhika. Así que las gopis no son damiselas ordinarias, no son doncellas ordinarias, son Sachidananda, manifestaciones directas, expansiones de Srimati Radhika. Even they are not the wife of the Gopas. Y tampoco son las esposas de los gopas. Jogmaya arranged these things. O sea, hay que darse cuenta. Maya arregló eso. Yoga Because Maya. they are the Krishna's Nitya and Sakti Sarupini. Nitya Sakti, eternal potential Krishna. Son las potencias de Krishna. Krishna performed Ras Lila with the gopis, man. Krishna performed Ras Lila with his own potency Sakti. Así que Krishna ejecutó esa danza rasa con su propia potencia Shakti. So now coming to this, because why I'm saying, because if you read Srimad Bhagavatam, many your question, many your confusion will come. Si tú lees el Srimad Bhagavatam sin guía, muchas confusiones llegarán a tu mente. If you're not qualified person, very advanced devotee, Si tú no eres una persona cualificada ni un devoto muy you avanzado, cannot understand. no vas a poder entender. For this regard, Shastra saying, Por esa razón, Vishwanath las Chakravarti escrituras dicen, Padi explained. Chakravarti, First you enter in Ramayana, Ramachandra. primero tienes que adentrarte en los pasatiempos de Ramachandra. Vishwanath Chakravarti Padi, in the commentary of this Rasla Katha, very clearly En su explained. comentario lo comenta. Ramachandravat, you follow all the rules and regulations. Si tú sigues todas las reglas y regulaciones, vas a poder seguir a Ramachandra. You never read Ramayana, how possible understand Si tú nunca has leído el Krishna Ramayana, Katha, Bhagavad Katha? si tú nunca has leído el Ramayana, ¿cómo te va a ser posible entender el Krishna Katha? Because Ramchandra, he established this Varnashram Dharma. Porque Ramachandra fue el que estableció el Varna Ashram Dharma de manera muy fuerte. Bhakti not so cheap. El Bhakti no es barato. Bhakti is very, what is called, precious, El Bhakti es demasiado precioso, very confidential. muy confidencial. Especially Maharaji indicates. Especialmente Maharaj lo acaba de You may indicar. understand Santa Dasa Sakha Vatsal, but Madhurya, conjugal mode, not possible. Tú puedes entender Santa, Sakya, Santa Dasa Sakha, Dasya, Sakya, Vatsalya. Pero Madhurya no lo vas a poder entender. because if you enter Madhurya Rush, conjugal mode, then automatically material conception will come. Porque si tú entras en Madhurya, en el humor conyugal, automáticamente vendrán las concepciones materiales. The conjugal mode also too. One is Sakya and this is Parakya. Y en el humor conyugal hay el Parakya y el Sakya. Sakya means relation with wife and husband. El Sakya quiere decir la relación Married entre wife and el esposo y la esposa casados. And conjugal means Parakya bhava. Y el conyugal es Parakya, el humor de los amantes. Understand? ¿Entiendes? That is not so easy to understand. Pero es algo que no es fácil de entender. For this regard, Srila Rupa Goswami Pad very separately explain all these mood of the gopis bhav in his unprecedented book Ujjalin Mani Grantha. Por esa razón, Srila Rupa Goswami explicó todos estos distintos humores de las gopis en su precioso libro Those Ujjalin Mani Grantha. Those are very high class, elevated, and completely free from all kinds of material desires, anartha. Son pasatiempos sumamente elevados y completamente libres de cualquier anarta material. Only they can read that book. Solamente aquellas personas que tienen eso pueden leer ese libro. Especially Gita Govinda, Especialmente el Gita Jaidev Govinda. Goswami. Who can read Gita Govinda Grantha? ¿Quién puede leer el Gita Govinda Grantha? Nowadays we are looking many also. I am not mentioning. Ahora, hay mucha gente que ahora lo puede ver, Not control their senses, then que no controla sus sentidos y entonces ¿qué? fall down. Caen.
Because they are thinking Gita Govinda is what here. Porque Completely consideran, Bhav. consideran que el Gita Govinda ¿Eh? es algo común, pero es para Kiya Bhav. If you're not qualified, Si tú no estás cualificado, then offense, aparat. entonces aparece ofensa, para Then automatically fall down. automáticamente vas a caer. You must be give up your sannyas dharma. De primero debes dejar atrás tus Eh? anartas, Because you cannot sannyas dharma. You Sannyas dharma. cannot. Because you are thinking, porque estás pensando, I am getting higher level. yo estoy Actually, you consiguiendo, are same dark. Jaitimiri Chaitimiri. tú sigues siendo lo mismo que antes eras. So very carefully these things. Así que tienes que tener mucho cuidado con estas cosas. Further, Rupa Goswami Pad very step by step explain this how to develop our bhajan sadhana. Así por esa razón Rupa Goswami Pad nos explica de manera muy clara y muy gradual todos los pasos que tienes que dar para avanzar en el valle. Adu Shraddha, Adusrada, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Vayana Kriya, Anartha Nritti, Nishtha, Ruchi, Ruchi, Asakti, Asakti, then luego Bhav. Bhav, Prema. So this is a sequence. Esa es Step by la step. secuencia, paso a paso. If you not acquire the qualification, Y si no quieres la or you cualificación, jump si tú to attain the highest things, quieres brincar para obtener las cosas más elevadas, you must fall down. vas a caer. So Bhaktivinoda Thakur explains, Adhikara nalabiya siddha deha bhave viparjay buddhikar suktira abhavi. If you not attain your adhikar qualification, Si tú no has conseguido tu adicar, tu cualificación, eligibility, and you are thinking I am Uttam y Mahabhagavad, estás pensando que eres un Uttama Mahabhagavata, then you fall down. entonces Eh? caerás. This is the so far these are saying this no. Por esa razón dice que no. Your Shraddha, Adu Shraddha. Adus Radha. And first need Lo faith. Primero necesitas fe. But about Vishwanath Chakravarti Pad saying, okay, Adu Sadhu Sangha. First need Sadhu Sangha. Primero necesitas Sadhu Sangha. Without association Sadhu, how possible Shraddha will manifest in you? ¿Cómo es que sin asociación de los sadhus se pueda manifestar la fe en ti? Because when you associate Sadhu, Porque ¿Eh? si tú no tienes... yeah, Sadhu means is what? Not what you call duplicate Sadhu, nukli Sadhu. Dice, cuando hablamos de sadhu no quiere decir que tiene que ser un sadhu de duplicito, o sea, un sadhu chafa. Nowadays, many duplicate Sadhu, we cannot understand. Hoy Who en is the día- duplicate, who hoy en is día- perfect Sadhu? Hay muchos sadhus piratones hoy en día. Huh? This is true. ¿Es verdad o no? Sometimes that innocent also. What is it called? They also duplicate rice, También hay duplicate arroz everything. pirata, hay muchas cosas duplicadas. Huh? Duplicate rice you can get. Tú lo puedes conseguir. Very ese arroz. basmati rice. Es una clase de arroz ¿Eh? ahí medio chafa que hay. Everything should duplicate. Ya todo hay, Now hay only copias, is copias de duplicate todo. everything. Are duplicate milk also. Ahora hay duplicados y de leche inclusive. This is true. Es verdad o Google no? Baba, I will tell you. Métanse a Google y van a ver. Everything duplicate. Todo está duplicado. Completely plastic. Es completamente de And they are plástico. selling in the market Y lo very venden nice en- basmati rice. Lo venden en el mercado como si fuera arroz basmati de primera. So in the same way, duplicate sadhus also. También existen, por lo tanto, sadhus piratas. So give up the association of duplicate sadhu. Así que abandona la asociación de esos sadhus chavas. Associate with pure sadhu. Asociate con sadhus puros. Tienen Shuddha. Without association with pure sadhu, how possible bhakti will manifest in your heart? Sin asociaciones de sadhus puros, ¿cómo es posible que se manifieste el bhakti en tu corazón? So now question is coming. Y ahora surge una pregunta. How do we know he's pure sadhu or duplicate sadhu? ¿Cómo podemos saber si alguien es un sadhu puro o un sadhu pirata, duplicado? We are conditioned soul. I'm very innocent. We don't know bhakti, nothing. Somos almas condicionadas, somos muy inocentes, no sabemos nada del bhakti. And how do you know he's pure sadhu or duplicate sadhu? ¿Cómo vas a saber si esa persona es un sadhu puro o un sadhu duplicado? Generally, who speaks very sweet words, eloquent words, Generalmente aquel que explica palabras charm muy the dulces y heart of the elocuentes audience, para conmover a la audiencia and shedding tears, just Maharaj. y derraman lágrimas, tal como Maharaj mencionó. And singing Gopi Git.
Y están diciendo el Gopi Gita y comienzan a llorar. And especially ladies, they are also crying. Y especialmente las damas se atraen hacia ese tipo de maravillas, ¿no? He is great sadhu. Eres un gran sadhu. Understand? Especially India, those were very big sadhu. Especialmente aquellos que son muy gordos y niños muy grandotes. Those are sadhu. And also, what is called? Dreadlocks. También que tienen Jatadhari. una cabellera acá, ¿no? And stomach this. And sitting. Y se sientan así, ¿no? Japamala. Con una I am yapamala. not criticize, this is true. No estoy criticando, es verdad. And big Japamala. Tienen una One tulasi mala, maybe 100 kilos. mala de tulasi de unos 100 kilos de peso. And putting around it. Se la ponen I alrededor don't de su know cuello. every day how many rounds she chanting. One round she chanting or not. Dice, no sé ni cómo pueden cantar esa yapa. Dice, como son las rondas, yo creo que tienen para rato, ¿no? While sitting, Y se sientan así. people are saying, he is great. Y la gente dice, ese es un gran Or sadhu. one sadhu is like Baladev Vidyabhushan Prabhu. Very lenient thing. Malking O sadhu. también pueden encontrarse con un sadhu que es demasiado delgado. Dicen, es como Baladev, también es un gran sadhu. Malking sadhu. No, he is not sadhu. Dice, no, ese no es sadhu. He is lenient thing. Él es delgadito. Why I'm saying? Because how do you know he is sadhu or ¿Por sadhu? qué se los digo todo esto? Porque si no, ¿cómo van a saber quién es un verdadero sadhu? Because I give the intents. Vishwanath Chakravarti Pad explained. Vishwanath Chakravarti Pad lo explica. Adhu, sadhu sangha. Adhu sadhu Then sangha. Shraddha will come. Y la Shraddha llegará. Two kinds of Shraddha. One is your Lokik Shraddha and Paramantik Shraddha. Hay It's dos called worldly faith and the spiritual faith will come. Hay algunos, de ahí hay una diferencia entre los dos sadhus, uno, dos Spiritual tipos faith. de Shraddhas, de fe espiritual. But question is coming. Pero viene la pregunta, Yeah, how will get the pure association, pure sadhu? ¿cómo podremos conseguir la asociación de un sadhu puro? This is all your question or not? Esa es la pregunta real o no. I am not writing here. I am sadhu. Yo no estoy escribiendo que yo soy sadhu. So how do you know? He's sadhu. ¿Cómo sabes que es un sadhu? So for this regard, Haribhakti Subodaya gives evidence. Hari Bhakti Subhadai dio toda la evidencia. Bhaktistu Bhakta Sangano Parijayati Satsanga Prapade Pumbhi Sukriti Purva Sanchite. Very clearly explain this. Muy claramente lo explicó. And when your previous Sukriti will mature and accumulated, Cuando tu sukriti de vidas anteriores es puro y se acumula, Sukriti understand? ¿entienden lo que es What is sukriti? Sukriti? It is spiritual pious activity. Y de actividades Eso es piadosas no purna. espirituales, no purna. Punya, perdón. Purna means pious activity. Punya quiere decir actividades piadosas. Or Sukriti, that is spiritual pious activity. When your spiritual pious activity matured and accumulated, Sukriti quiere decir actividades espirituales piadosas que se han acumulado. then Yogamaya will arrange. Entonces Yogamaya I hace el will arreglo get the association pure sadhu. para que puedas tener la asociación de un sadhu puro. And with the association of pure sadhu, then Bhakti Devi will manifest in your heart. Y con la asociación de un sadhu puro, Bhakti fácilmente se manifestará en tu corazón. So my Gurudev, most of the time, Mi Gurudeva la Y mayor tú- parte del tiempo decía, and this life what you bhajan and sadhan, en esta vida practica vayan y sadhan. this life you collect some Sukriti. En esta vida colectarás algo de sukriti. How will collect the Sukriti? ¿Cómo vas a colectar sukriti? Sarva Vaishnava, Sirve a los Sarva Vaishnavas, Tulasi, sirve a Tulasi, Sarva Ganga, sirve a Ganga, Sarva Thakurji, sirve a Thakurji, read Bhagavad, lee el Bhagavad. chant holy names. This is also Canta los beginning, santos create nombres. the Sukriti. Dice, y así desde el comienzo genera sukriti. Understand? ¿Entienden? Srila Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Bhakti Bhakti Rasamrita, Bhakti Sandarbha Jiva Goswami Pad very clearly explained this Jiva Goswami Pad subject. claramente ha explicado este tema. Yeah, how is powerful Sukriti? ¿Cómo es el sukriti poderoso? This Sukriti also again two types. El sukriti es de dos tipos. What is that? ¿Cuáles son? Gyata Sukriti and as you call Agyata Sukriti. Gyata sukriti y agyata sukriti. Agyata means unknowingly. Agyata quiere decir You perform
The sin pious- saberlo. spiritual pious activity, that is called Agyata Sukriti. Agyata Sukriti es aquel Sukriti que ejecutas no a sabiendas, sino sin saber. Or knowingly, you know the glories of Tulasi, Y si tú sabes las glorias de Tulasi, servicing Tulasi. sirves a Tulasi, This is also great first Sukriti. eso también crea Sukriti. So Jiva Goswami Pad give very nice example in Jiva- Sandarbha, Bhakti Sandarbha. Jiva Goswami Pad da unos ejemplos maravillosos en el Bhakti There was Sandarbha. one poor Brahmana. Había un brahmana pobre, He worships Thakurji. él adoraba a su Thakurji. And after worship Thakurji, Después de adorarlo, offering ghee lamp, ofrecía lámpara de he ghee left the ghee wicks inside the temple. y dejaba esa lámpara dentro del templo. Then he closed the door. Y luego cerraba la He, puerta he left his house. y se iba a su casa. But that ghee lamp, ghee wicks, Aquellos ghee, aquellas lámparas de ghee almost extinguished. casi se extinguían. In the meantime, one mouse. Pero en ese momento un ratón, Mouse came and thinking this is maybe some food dice, un ratón pensó que eso era algo tal vez de comida, because some smell coming. porque venía un aroma, un olor del kiwi. So that mouse he caught that ghee with his sharp teeth. Así que ese ratón con sus dientes mordió entonces la punta Then- del kiwi. The flame of the ghee coming up. Y entonces él se incendió. But that the ghee wicks start the sharp teeth of the mouse. Pero ese kiwi permaneció en los dientes del ratón. But the flame of the ghee wicks and burn his mouth. Y entonces lo quemó, ¿Eh? lo quemó. Understand? ¿Entienden? Completely was burn his what is called? Le quemó su hocico, ¿no? Su hocico al ratón. And he was feeling pain and he was just rolling Y in él- front of the Thakurji with that the burning ghee wicks. Y él estaba rodando enfrente de Thakurji con ese kiwi encendido en su boca. Try to understand our conception, Lord conception. Traten de entender cuál es la concepción del Señor. When that the mouse rolling in front of the Thakurji with that the ghee wicks. Así cuando aquel ratón estaba rodando delante de Thakurji con el kiwi en su boca, Thakurji he's saying he's doing arati. Thakurji pensó, y dijo, Jaya este Jaya ratón Radha Krishna Jugala Mila. está haciendo arati. Lord is thinking he is doing my arati. El Señor está pensando que el ratón está haciéndole arati. Offering ghee lamps Thakurji, this is also bhakti. Limbs of bhakti. Ofrecer lámparas de ghee es una rama de la devoción, ¿o no? Archana. Archana. But the mouse left his body, but his soul entered in the body of princess. Y aquel ratón abandonó su cuerpo, pero su alma entró en el cuerpo de una princesa. How is bhakti powerful? There look, that the baby princess from her birth, small baby. No one taught to her to how to worship Thakurji and offering ghee. Así que vean She spontaneously qué poderoso es el offering bhakti, ghee. qué poderoso es el bhakti, que aquel ratón de ser un animal rastrero nació en una familia real como una princesa, una criatura, una niña princesa, sin que nadie le hubiera enseñado jamás a practicar bhakti. Because if you perform any limbs of bhakti, that is the eternal transcendental with you. Porque Even your body will change, but that bhakti always going with you. así que el bhakti es algo eterno y permanente y todo el tiempo que tú le dediques al bhakti, eso no muere con tu cuerpo, eso se va contigo a tu siguiente vida y se va contigo. So look this, that small baby princess, Y Rajkumari, regresemos a esa pequeña princesa. then she's spontaneous. She also worshipped Thakurji with that ghee. Ella de manera espontánea comenzó a adorar a Thakurji con la lámpara de ghee. When her Sukriti matured, Cuando then su- she got association with sadhu. Cuando su Sukriti maduró, consiguió la asociación de un sadhu. Which sadhu? ¿Qué es sadhu? Pure sadhu. Un sadhu puro. Then with the association of sadhu, then Bhakti Devi manifests in his heart, then attend to Krishna. Y con el sadhu presente en su corazón se manifestó el Bhav y pudo llegar a Krishna. So, Jiva Goswami Pad in Sandarbha, Bhakti Sandarbha, he explained this story. Lleva Goswami And gives Pad en the el Bhakti conclusion. En Bhakti Sandarbha explica esta historia y llega a esta conclusión. Yeah, how will get association pure sadhu? ¿Cómo conseguir la asociación de un sadhu puro? Because everybody
want to speak, I am the best. Porque todo el mundo quiere decir, yo soy el mejor, I am the great sadhu. yo soy un gran sadhu. Maybe not speak with his mouth, Tal vez no lo diga con su boca, showing his expression. sino con sus expresiones. Shedding tears, different. Tal vez derrame lágrimas. That Maharaj very nicely explained this. Ya Maharaj ya lo explicó de manera muy bien. Shedding tears, that's called pitchil sabha. Or practicing how to shedding the tears as like the actors. Hay gente que practica como los actores a derramar lágrimas para hacer obras de teatro. Did you watch? ¿Lo han TV? visto? Ramayana? ¿Han visto la Who is televisión? acting the role of Sita Ramachandra? ¿Han visto en las obras del Ramayana quién está desempeñando los papeles, los roles de Sita y Do you Ramachandra? think they are devotee of Lord? ¿Piensan que son devotos del Señor? They are actors. Son actores. But when the role of Sita shedding tears, Pero cuando están desempeñando el rol de Sita, están ahí llorando, derramando or lágrimas. original Govind, he was acting the role of Ram. Y también- He's thinking direct Ramchandra Bhagavan. Y así hay un actor que está desempeñando el papel de Ramachandra. Are many La people, gente se even identifica. Indian Westerns in their house, that their picture, but oh, is Ram Bhagavan. Y así hay gente que tiene fotos de esos cuates en su casa y dicen, él es Bhagavan. After his role, what is doing? Después de ese Doing rol, bad things. ¿qué es lo not que good hace? things. ¿Qué es lo que hace ese Drinking actor? alcohol, going to the pub. Está bebiendo alcohol, se va al club nocturno, Or está haciendo And tonterías. you are keeping their picture in your room, you are thinking, he is Bhagavan. Y tú estás conservando la fotografía de ese actor pensando que es Bhagavan. Try to understand this. Traten de entender esto. So for this regard, no. Por esa razón no. Prema Bhakti manifests in one's heart, that's another symptom. Dice, para que el prema bhakti se manifieste en el corazón se necesitan otros síntomas. Maharaj kindly, very nicely explained. Maharaj de manera muy amable ya nos Three lo types of explicó. bhakti, sadhana bhakti, bhava bhakti and Bhakti, prema. prema bhakti, ya lo explicó. Understand? Entienda. How bhava is very, very rare. Y el bhava es todavía más raro. One life you practice sadhana bhakti. Una vida entera tienes que practicar sadhana bhakti. Very few people, they know the definition about sadhana bhakti. Muy poca gente conoce la definición del sadhana bhakti. Kriti sabda, vivid sabda, sa sadhana vida, nitya siddha sabhavasya, prakatam, hridi, sadhati. That is sadhana bhakti. One who performs bhajan sadhana. Uno que ejecuta And following bhajan sadhana all the rules and regulations of the scriptures. y sigue todas las reglas y regulaciones de las And escrituras. first is aim and object, how to free from all kinds of unwanted, unearthly mukti. ¿Y cuál es el principal objetivo? Liberarse de todas las cosas indeseables. And second, how to receive on the spiritual mood of the Brajavasi. Y la segunda cosa es cómo obtener un atisbo del humor de los So Brajavasis. the Kriti Saddha, Bhavet Saddha, Sa Sadhana Vida, Nitya Siddhasya Bhavasya, Prakatam, Hridi, Sadhana. Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti. One life practice Sadhana Bhakti, then your life will be successful. Una vida de sadhana bhakti que practiques y tu vida será exitosa. And then second stage, that's called Bhava Bhakti. Y la segunda etapa se llama Bhava Bhakti, That is very, very high level also. que es un nivel muy alto. Shuddha Satta, Visayatma, Prema, Sujjang Sambha Bhaka, Ruchi Vichitta Smarsino, Kridasu, Bhava Uchyate. Or with the Bhav, the transcendental mood Bhav, not the material Bhav. Estamos hablando del Bhav trascendental, no del Bhav material. Even the sprout of Bhav manifested one's heart, that the 9 external symptoms Incluso and 3 internal symptoms. hay 9 síntomas internos y 3 síntomas externos de la manifestación. Chandravartakavattam Vrittiman Sannata Asabandhu Samatkanta Namagani Sadaruchi Asiktita Gunanakane Pratita Vasati Stale Itturjo Surajita Bhavankure Jane Bhava Ankura is sprout of mood Bhav manifested one's heart. That the 9 external symptoms. Y así, mediante 9 síntomas externos se manifiesta el primer atisbo del Bhav en tu corazón. I will not explain more. No voy a explicar Because más, big explanation Bhakti Rasamrita Sindhu. porque la explicación grande viene en el Bhakti Rasamrita Sindhu. His mind will always calm and quiet, peaceful. Y así, quien hace esto, su mente siempre está calmada, tranquila, serena. Shanti, avarta kalantam. He does not waste 1 second without Krishna Katha, Krishna Nama. Esa persona no desperdicia un segundo sin escuchar Krishna Katha.
Virakti, he completely detached from material sense. Está completamente desapegado de la gratificación Mana sexual. sunnata. He does not want any name, fame, reputation. No quiere ningún nombre, ni fama, ni reputación. Asa bandhu. Only his one hope, how to attain Shuddha Bhakti, Prema Bhakti. Su única meta y esperanza es obtener Shuddha Bhakti. Samut Kanta is always eagerness will take darshan to beautiful form of Lord. Su único anhelo es ver cuándo tendrá darshan de la hermosa forma del Señor. Bhagavad darshan lalsa, looking how to take darshan to Lord. Está soñando con llegar a tener darshan del Señor. Nama Gani Sada Ruchi has so much taste. Y The tiene glorification pastimes of Krishna. tanto gusto por hacer la glorificación de los pasatiempos de Krishna. Krishna Nam, Krishna Katha. Krishna Nam, Krishna Katha. I saw this Mahabhagavad book with Bhakti Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. I saw Bhakti Goswami. How they are Mahabhagavad, only they are absorbed with Krishna. Maharaj dice que pudo contemplar cómo esos grandes Mahabhagavatas tales como Srila Bhakti Vaibhava Puri Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Again I remind Bhakti Vaibhava when he spoke, Mahaprabhu's Katha, crying and crying, as like small baby. Cómo lloraba como un niño pequeño Bhakti Vaibhava Puri Maharaj cuando narraba el Gaura Katha. And many times also made. Mostly he spoke about Nam Katha, chant holy names, he gave intense chant holy names. Él siempre era muy intenso en su prédica de cantar los santos Mostly nombres. he glorified about Haridas Thakur. Glorificaba a Haridas Thakur. When I met with him in Australia, En cierta ocasión que me encontré con él en Australia, at the time of Gurudev preaching in European country, I also met with him, Gurudev and Subhakti Vibhakti Goswami Maharaj, what is called? Italy? Florence. Florence. I en think. alguna ocasión en que andaba predicando con su Gurudev se encontraron con Srila Bhakti Vaibhava Puri Maharaj en How Italia they have the love and affection. y cómo había un gran amor y afecto entre ellos. Understand? ¿Entienden? And Sri Gurudev, so many glorifications about him. Y muchas glorificaciones de mi Gurudev acerca de él. This types of Vaishnava darshan, sadhu darshan. Esta es el tipo de Vaishnavas de los No que hay que tener duplicity, no darshan. hypocrisy. Sin duplicidad, sin hipocresía. That's Maharaj very nicely remind to us. Por eso Maharaj de manera muy hermosa nos ha Sadhu speaks recordado one thing and doing another thing. That is not the sadhu, that duplicate sadhu. que el sadhu siempre debe de ser congruente entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Do or die. Si tienes que hacer o morir. Karenge or marenge. Vive o morir. Understand? This life, do bhajan and sadhana. En esta vida haz vayan y sadhana. So I think this is the thing. Khandrapatana Bhakti Manasunda Asabandhu Samatkanda Nama Ganin Sadavichi Asatita Gunanukha. Always eagerness how to glorify Krishna Katha. Su única ansiedad es glorificar a Krishna mediante el Krishna Katha. As like Brajavasis, Como los Brajavasis, they 24 hours absorbed with Krishna, they never forget to Krishna. que están absortos las 24 horas en Krishna y nunca se olvidan de él. Whatever they perform their household duties, Y dejan de ejecutar sus quehaceres domésticos. and when they're milking the cows, Cuando están and ordeñando las cleaning vacas. their potteries. Cuando están limpiando sus cabañas. Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Krishna He Jadava He Saketi Govinda Damodara Madhaveti. This is evidence from Srimad Bhagavatam, Amal Puran Srimad Bhagavatam. Esa es la evidencia del Srimad Bhagavatam. Jatone abhanane matana pralepa prenchai chanadvarudito chanamajanadu gayanti chanunudakta diyavostru kanto dhanna prajastriyo urukrama chitta jana. Sukadeva Goswami told Maharaj Parikshit, listen, these Vasis, how they have love and affection with Krishna. Escucha cómo las gopis tienen ese amor y ese afecto por Krishna. And in the same way, those are pure devotee Brajavashi. Pure devotee, who is called pure devotee? That's mood of pure Braj mood. Así que, ¿quiénes son los verdaderos devotos Brajavasis? Aquellos están en ese humor puro de Braja. And as our Gurudev Narayan Goswami Maharaj, Como whatever will speak, and he speaking, then finally he must speak
the glories of Brajvas. Dice, no importa todo lo que él dijera, siempre al final hablaba de las glorias de los Brajavasis. Partijila Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj. Most of the time he told Nand Maharaj, he is the eternal sort of Radharani Nijajan. He used this word very well. Partijila, he always glorified about Radha. Por esa razón, Bhakti Jiva Janardhan Goswami Maharaj siempre glorificaba el Radha Katha. You read our Gurudev lecture. Ustedes lean el Harikatha y las All conferencias de is nuestro must be the Gurudev. last year also. He spoke about the glorification of Braj. Él siempre hablaba de la glorificación de Braja. Without glorification of Braj, his time will be never satisfied. Dice, si él no glorificaba a Bray, nunca Braja nunca se sentía. This is true. Whatever we eat, whatever we eat, that kinds of, what is called? Verb will come, you know? Daka. Cuando te da hipo, cuando te da hipo. This is true, no? ¿Es verdad o no? So in the same way, De la misma manera, this symptom, ese síntoma, who is Brajavas? ¿quién es Brajavas? Who is the eternal source of Srimati? ¿Quién es el asociado And interno? must become. He cannot also hide it. Sometimes hide, but he cannot hide completely. De alguna manera no lo puedes percibir fácilmente porque siempre como que está escondido. This is the symptom. Ese es el síntoma. And when I meet with also Maharaj, Cuando yo me encontraba con él con he is Srila very Maharaj, Rasik Acharya also. él es también Acharya, Srila Rasika Acharya, Vishnu Maharaj. Vishnu Maharaj. And I know him. He knows all the slokas of Gita Govinda. Él conoce todos los slokas del Gita Govinda. Very sweet. Our Brajamandal Parikrama Katha. En nuestro Braya And el Parikrama he spoke Katha. this. Él And decía, especially he spoke about Uddhav Kyari Katha. y él también hablaba del Uddhava Harikatha. Yo lo recuerdo. Are Uddhav Kyari, when he used to go, Uddhav Kyari. And Gurudev direct gave him instruction. He spoke. Gurudev le dio la instrucción de hablar de ese Harikatha. All the audience, Directamente. 1,000 audience, they were crying and crying. Y toda la audiencia lloraba y lloraba. Yo lo recuerdo. Rasik Acharya. Él es un Rasik Acharya. Yo lo conozco. And especially most of the time when he goes to Uddhav Kunda, many times Y muchas he veces also used to go very close to Radha Kunda, Uddhav Kunda. él solía ir al Uddhava Kunda When he spoke Uddhav Katha, cuando hablaba del and all Katha the de Uddhava. slokas, Todos los and slokas. Asamu, Chandranum, Jisamu, that time actually that was a newcomer. I cannot understand. But later I read, oh Maharaj, what is speaking? What is speaking Maharaj? En aquel tiempo yo era un recién llegado y no lo podía entender, pero con el tiempo lo leí y luego lo fui a ver para que me explicara lo que Because how will you know he is Rasika Acharya? He is hiding now. dice. Él es un Rasika Acharya, pero lo Because how esconde. possible to understand? ¿Cómo es posible que no lo puedan entender? I know him many years. Yo lo conozco desde hace muchos años. 35 years I associate with him. Tengo asociación con él desde hace 35 años y de vez en cuando me lo encuentro. Because all we are same family is Gaura Parivar. Porque somos de la misma familia Gaura Parivar. Just mission is, what is called? Separate, not separate. Just Solamente que somos de dos visiones administration. distintas, pero You don't distintas think this is my mouth, this is administraciones. your mouth, just what is called? And what is called? Management. Es como un gerente diferente, pero es la misma empresa. If you are four brothers, I was staying in England, another brother is staying in America, another person is in Mexico, another person is in Brazil. But four brothers have same connection, each other. Dice, siempre tenemos la conexión de hermanos, aunque algunas veces he estado en Inglaterra, él está en América o viceversa. Siempre tenemos esa conexión. In the same way, I know Vishnu Maharaj is Rasika Acharya. De la misma manera sé que Vishnu Maharaj es un Rasika Acharya. All is good Govinda completely right. Él sabe todo el Gita Govinda completo. Smaragarla Kandanam Mama Sirasi Mandanam Dehi Tava Pada. He spoke this katha. That time a newcomer. Él hablaba ese He was sannyasi, that time you cuando come yo era un recién llegado, él era Yasan Yasin, yo era Brahmachari. That time listen. En aquel tiempo yo nomás escuchaba a Maharaj.
Eh? They don't know, hey. En alguna ocasión le llegó a jalar las orejas. Eh? Are glorify to Vaishnava, Vaishnava. Nayanam has punching. Eh? I think I am black, no? So he think always you are Christian side. Understand? ¿Entienden? Vaishnava means is what? Vaishnava, ¿qué quiere decir? Always very humble, Trinadavi, Suni. Siempre es muy humilde, Trina Eh? Devi Sunichena. Understand? Entiendan eso. So I just explain these things. Así que él explicaba estas Eh? cosas. You stay in any, you are householder, grihastha, brahmachari, banapasta sannyas. Ustedes en cualquier ashram en el que se encuentren, no importa, But also all you are together. pero siempre tienen que And estar all you juntos. think, all you are same families. Y siempre piensen que son ¿Eh? de la misma familia, que son miembros de la misma familia. And some devotees say, oh, we are ISKCON. Algunos de los otros dicen, And we are not Gaudiya. nosotros no somos I Gaudiya. remember when I went with Gurudev in Italy. Maharaj ¿Eh? dice que recuerda cuando su Gurudeva estaba en Italia. Bhakti Puri Goswami Maharaj temple in there. What is his name? El templo que tienen en Italia, ¿cuál es? Pardon? No, Italy. Un templo que tienen en Italia. That time they gave the temple to, what is your group? They gave to Bhakti Puri Goswami Maharaj. Go, eh? Huh? They are signboard. And we are not Gaudiya, we are ISKCON. Pero ahí hay un letrero que dice, nosotros no somos Gaudiya, somos ISKCON. Then Gurudev gave class in that place. Entonces Gurudev dio clases en ese lugar. Very strong class. Una clase muy fuerte. Which called ISKCON, which called Gaudiya. ¿A qué se llama ISKCON? ¿A qué se le llama Gaudiya? Very nice, beautiful class. Una clase muy hermosa, muy fuerte. Everybody charmed. Todo el mundo Eh? estaba cantando. I'm saying because ¿Por qué lo digo? don't discriminate. Porque no discriminen. All are together, same family, Harikatha. Todos juntos ¿Eh? somos la misma familia, el mismo Harikatha. Okay, just I told you, your Gurudev is one Manjari. El Gurudev, My Gurudev is one Manjari. mi Gurudeva es una Manjari. Listen to her. ¿Es verdad o no? When you attend, when they will meet with Guru Vrindavan, say, oh, you are ISKCON, I am Gaudiya. I think this is- ¿Creen que van a estar con ese tipo de pleitos cuando lleguen allá con las Manjaris? Tú venías de ISKCON, tú venías de tal. Huh? Eh? Understand? Some also saying, oh, this is the Hindu's God. Algunos dicen, ese es el Dios de los hindús. Eh? We are Muslim, our God is different. Dicen, Are God is one? nosotros somos musulmanes, ¿Eh? nuestro Dios es diferente, pero Dios es el mismo ¿Eh? para todos. God is not true. If the true God, then they are fighting. What even eko aham bahusah. Hay un solo Dios y es el Dios verdadero y es el Dios de todos. Eh? Just is different name. You are Muslim, you are thinking, I'm Solamente que tiene diferente Calling nombre, his pero God's name, piensan what? que es otra persona. Allah. Como ¿Eh? los musulmanes que dicen que Dios se llama Allah. You are Christian, you are saying he's God. Y algunos dicen que Dios es ¿Eh? Cristo, ¿no? Or you are Vaishnav Bhagavan. So what is the difference? O le llamas Bhagavan. ¿Cuál es ¿Eh? la diferencia? God innumerable names. Dios tiene infinidad de ¿Eh? nombres. You have passport names, another also nickname. También es como tú tienes un nombre ¿Eh? en tu pasaporte, Person pero is también same. tienes apodos. If I call your nickname or your passport name, you give response or not. Si te llamo por tu apodo o por tu sobrenombre, ¿Eh? ¿vas a responder o no? So if God is one, you call him God, Allah, Bhagavan, anything. He will give the Tú puedes llamar a Dios, Alá, Bhagavan o como le quieras ¿Eh? llamar. God is one. Pero Dios es uno. This is true. Es verdad God o is no. one. Dios es uno. Eko Brahman. Eka Brahma. Ek Brahman, Ekyo. Eka But Brahma. he is innumerable form. Pero tiene formas universales, Eh? innumerables. He manifests in many forms. Él se manifiesta de muchas ¿Eh? formas. His many names also. You También can call tiene him with muchos any nombres. name. Lo puedes llamar por cualquiera de sus ¿Eh? nombres. Understand? ¿Entienden? But those who are ignorant people, Pero aquellos que son less ignorantes, intelligent, menos inteligentes, not entering philosophy, no entienden la they are filosofía, quarreling. están peleando. This is yours, this is mine. It's Esto all Maya. es lo mío, esto es lo tuyo, eso es pura maya. Eh? Understand? This is yours or this is mine. ¿Esto es tuyo o es mío? Maya means is what? This is Ma- the thing. Maya, ¿qué quiere decir? Ilusión. Eh? Huh? Yes. So only these things. Then Vean estas cosas.
Lord is one. El Señor es uno. Ekamev param tattvam sarvachinta satta. Is param tattva only one, Param tattva. absolutely truth. Es la única verdad absoluta. That is called Krishna Vrindana Samsunda. Que se llama Krishna, ¿Eh? Prayendananda Shamasunda. Braje Brajendrana Samsunda. Advaigan Partatta Braje Brajendranandan. Everything I learned from Srila Maharaji. Todas estas cosas las aprendí de Sri I remember Maharaj. when he used to come Brajmandal Parikrama, he was staying with us about more than 1 month, 2.5 months, 1 month, and 1.5 months he was staying with us. Yo me acuerdo cuando él ¿Eh? llegaba a quedarse con nosotros para el Prayamanda, el Parikram, ahí se quedaba con nosotros más de un mes. He actually is my Shiksha Guru also. I Así que learned many things él from es mi him. Shiksha Guru, yo he aprendido muchas cosas de él. Everything. Yeah. I respect him. When he spoke this kotha, then I noted on my then I find out where is this sloka. Hacía mis anotaciones, dice Maharaj, y luego le iba a preguntar que qué significaba ese sloka. Just to give a name, I listened his katha from him. He spoke. One day Gurudev told him, he would speak about Advaigan Partatta. Then he spoke very nicely. Then I remember his katha. Krishna Saru Vichar Sana Sanatan Advaigan Tattva Braje Brajendra Nandan. That time I did not read Chaitanya Charitamrita. Then we learned. And asked Maharaj, what is Chaitanya Charitamrita? Then I learned. Advaigan Krishna is called Advaigan Paratatta. He is non-dual. Non-dual. Krishna es no dual. Advaigan Paratatta. Advaigan Paratatta Braje Brajendra Nandan. Samsunda. Understand? ¿Entienden? I remember. So Yo me always acuerdo. I'm indebted. Y por eso estoy Srila Maharaj. endeudado con Srila Maharaji. Most of the time in coming here, Katha, I glorified about him or not? Sí, la mayoría de las veces que he venido acá In front glorifico of acerca I de say él, ¿o something, no? but every year I'm coming here, this place, Dice, where I am yo sitting. cada año vengo aquí a este ¿Eh? lugar y aquí estoy sentado. Always I glorified Y my siempre Shiksha alabo Guru, a mi Shiksha because I Guru, learned him porque yo aprendí de and él his Gurudev. y de su Gurudeva. Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Gurudev Nan Goswami Maharaj, all Guru Vargas, all they are my Shiksha. Todos los Guru Vargas son mis Shiksha Gurus. Understand? ¿Entiendes? All I think, if you learn anything from anything, any problem, all I think he is my also Shiksha. Cualquier cosa que ustedes aprendan de algún Guru deben de pensar que él es también mi Shiksha Guru. But Diksha Guru is one, but Shiksha Guru many. Diksha Guru es uno nada más, pero Shiksha Guru, But you have to very carefully understand there are no discrimination Diksha Guru and Shiksha Guru. pero no debe haber discriminación entre uno y otro. Your nishtha, steadiness with your Diksha Guru. Su nishta, deben de tener nishta con su Shiksha Guru. But you give respect all your Shiksha Guru. Pero- All Vaishnava, they are my Shiksha Guru. Pero deben de respetar a los demás Vaishnavas porque son sus ¿Eh? Shiksha Gurus. What will say when Bhaktisiddhanta Prabhupada, very humble, he told, all the audience, they are my Guru also. Y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur solía decir que todos los oyentes eran sus gurus de manera muy humilde. We can say this word, we cannot say. If I will say, Si yo lo I digo, must say, he might say, I cannot say. If I say this is my duplicity person. dice, si yo ya no lo puedo decir porque esa sería hipocresía de mi parte. I cannot say. No lo puedo decir. But Bhaktisiddhanta Prabhupada, he told, Pero all the Bhaktisiddhanta audience, todos los oyentes, all they are my Guru. todos son mis gurus. Very humble, he told. De manera muy humilde lo Because they dijo. have come here, Porque ellos han venido listen acá Harikatha, a escuchar Harikatha. and they engage me Y ellos me empeñan, me to speak involucran Harikatha. en hablar Harikatha. So my stupid mind not going Así here and que there. mi mente estúpida no se dirige de aquí para This allá. is humility, Daina. Esa es humildad y Who is humanidad. Uttam? Eso es Uttam Uttam. Mahabhagavad. Uttam. Then Mahabharata. when your humility is come. Su humildad está surgiendo. When your humility will come? ¿De dónde vendrá tu humildad? When real Vaishnava. Cuando seas un verdadero Vaishnava. My Guru Vaman Goswami said, Vaishnava Bharati Chilamad Sat, Tinand Vishunichit Sloke Parigolabad. I want to become Vaishnava, but when I read the sloka Tinand Vishunich, then I am thinking, I never will become Vaishnava. Su Gurudeva Srila Vamana Goswami Maharaj solía decir, yo me quiero volver Vaishnava, pero cuando leo el esloka de Trinadapi Sunuchena Tarora Sapiduna, So if you want to, yo pienso que esto no lo puedo cumplir, por lo tanto, no soy Vaishnava. if you want to become Vaishnava, Si tú quieres volverte you Vaishnava, must debes practice how to become practicar humble Daina.
cómo volverte humilde día y noche, Not duplicity, hypocrisy. sin ni duplicidad ni hipocresía. Just to finish my class. Y voy a finalizar con esto mi clase. One Vaishnava, so-called Vaishnava coming, Una vez one side of the field, un Vaishnava, entre comillas, venía and caminando. another so-called Vaishnava coming, another side of the field. Venían dos Vaishnavas, un Vaishnava entre comillas que venía por un lado del camino y otro que venía en sentido contrario. And at the middle of the field, a small path, and Y- inside Y en many medio, also grains, small grains. What is called? Podha coming out. en medio del camino había como una especie como Small plants. de unas pequeñas plantas que crecían, As like como pasto, wheat plants, como plantas de trigo. or in the middle, small path. Había un sendero ahí donde estaban esas plantas So de one trigo. person is coming this side, one person is this side. Así que un Vaishnava venía de un lado y la otra persona venía en sentido contrario. Then one person is saying, hey, you are Vaishnava, please do down. Y entonces el Vaishnava lo vio y entonces dijo, usted es Vaishnava. Entonces se agachó y le dijo, No, I am not Vaishnava, you are Vaishnava. no, yo no soy Vaishnava, usted es el Vaishnava. Please give your three das on my Dice, head. por favor ponga su No. polvo de sus pies. You are Vaishnava, give. No. Yo no le Then puedo both dar of them also fight for. Y ellos empezaron a ese pleito de Taking unidad. gap, put us each other. Saying, you are Vaishnava, you are Vaishnava. Y así el concepto que tenían era que ellos no eran Vaishnavas, pero el otro sí. Understand? Then both of them also are rolling on the ground. Entonces comenzaron a rodar en el And suelo. all their small, plants of the wheat, completely what? Mass. Y entonces todas las plantitas que vieron solo quedaron aplastadas. Their word is what? I am Adham, I am very wretched. Y entonces, No, I am not Vaishnava, I am very wretched, I am Adham. entonces dijo, yo no soy Vaishnava, yo soy una persona totalmente torcida. Then another person said, no, I am very wretched, I am Adham. No, yo soy más torcido que usted, usted no puede decir eso. I am Adham, he said, I am Adham. Y entonces él decía, yo soy Adam, y el otro decía, no, el Adam soy yo. The owner of the field looking, hey, Pero what you are doing? dueño del campo Completely se messed my ¿Qué field. están haciendo? Ya arruinaron mi All pastito. my plants of the wheat completely messed. Todas mis plantitas ya las pasaron a fregar. All you are saying, which was? What was? Adam. Then he took one stick and Entonces agarró come on, como dicen que son unos rufianes, pues voy a perseguir. Then what question ran? Los dos Vaishnavas se echaron a correr. Don't do this. This is not duplicity. Dice, eso es algo que no se debe de hacer. So for this guy, Maharaj in the beginning, very nicely, Por esa razón, Maharaj mental words he told. desde el comienzo dijo, Vaishnava dekhiya charane poribo janibo hidayir bandhu. And he was a Vaishnava. He is my Hidayir bandhu, he is my friend of my heart. Hidayir bandhu. el Vaishnava es el verdadero amigo de mi corazón. Then I pay my obeisances. Not duplicity, hypocrisy. I am Adam, you are Adam, then Tamatam. De día y de noche le doy mis reverencias, pero no hacemos esto para que no nos pase lo que les pasó a aquellos cuates. Try to understand. So Bhaktivinoda Thakur what is saying? Vaishnava dekhiya charane poribo janibo hidero bandhayir bandhu. This is the process. Ese es el proceso. Look, how we give respect to Vaishnava. ¿Cómo van a llegar a comprender al Vaishnava? This is our teaching. This is the teaching of Lord Chaitanya. Esa es nuestra enseñanza, la enseñanza What is the del teaching Señor of Lord Chaitanya. Chaitanya? ¿Cuál es la enseñanza del Señor Chaitanya? If you want to chant pure holy name, Tanadapi Sunich, you must learn this sloka. Ustedes deben aprender. Tanadapi Sunichena, Taroriva Shaisnuna, Amani Namanadena, Kirtaniya Sada. And never criticize anyone. Nunca criticar a ningún Vaishnava. You read our Gurudev lecture. Lean Gurudev lean told, las conferencias one de who Gurudev. criticizes Vaishnava, Alguien que critica al Vaishnava, even is not in the line of devotee. What you say? dice, ni siquiera está en la línea de los devotos. ¿Qué decir de él? Karina Ninda Pare, Krishna Krishna Pare. Never criticize anyone. Nunca critiquen a nadie. Only chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Try to look your own faults. Traten de ver sus propias fallas. Don't look other faults. No vean las fallas de los demás. We are chanting holy names. Estamos cantando los santos nombres. Understand? ¿Entienden?
in your bead bag. Japamala. con la yapamala. And this finger has no job. Dice, este dedo no es para la yapa. Look, this finger outside of the job. Este dedo se deja fuera de And la outside of yapa, the bead bag. acerca de la bolsa. Why? ¿Por qué? My Gurudev explained that this finger will become very upset. Dice, porque este dedo se vuelve muy We are molesto. 5 brothers. Somos 5 hermanos. 5 brothers, no, 5 fingers. 5 brothers. 5 dedos son 5 4 hermanos. brothers, they got the job. Todos los hermanos. And I completely trabajo. unemployed. Pero hay uno que no tiene trabajo. No So how to tiene, maintain my life? ¿cómo voy a mantener mi vida? So what is my job? ¿Cuál será mi trabajo? My Gurudev said, no, this finger has job. Dice, no, este dedo tiene trabajo, de hecho. What job? ¿Cuál trabajo? And one say your duty. No job. Yeah. No estar apuntando hacia afuera. And don't look other fault in this finger. No vean las fallas de los demás con este dedo. Most of the Tamaguni people, they are looking this finger. La gente que está en la modalidad de Tamaguna se la pasa señalando así. But this finger, Este dedo job. What is job? Looking look. debe enfocarse hacia Yapamala ti. should be this. Con la yapamala debe estar apuntando hacia That means ti. indicate how many my faults. Y así debes de darte cuenta de cuáles son tus fallas. Steiner. You know Steiner? ¿Sabes lo que es Steiner? How many holes? ¿Cuántos hoyos? How many? La coladera. How many holes? ¿Cuántos hoyos tiene la coladera? Many, thousand. Muchos, son miles. So Steiner indicate, hey needle. Y la coladera estaba criticando a la aguja. And he is not looking how many holes. Y le decía a la coladera, tienes un hoyo bien feo. And if you see others fault, Pero si te la pasas viendo las fallas de los demás, vas a ser como esa coladera. your Bengali words, they say you are not Ganga Jali Tulsi Pata. Dua Tulsi Pata. You are not pure. You are completely impure. So first you look your own faults. Primero debes de ver tus propias fallas. What is he doing? There is no need to see to others. No necesitas andar viendo qué es lo que hacen los demás. Opiche Sudrachuru Bhajate Mam Anana Bhako Sadhureva Samanta Doshi. Bhagavad Gita. No El need to Bhagavad Gita también lo dice. No hace falta andar buscando fallas ajenas. do bhajan and sadhana. Dedícate a hacer tu vayan y sadan. If you look others' fault, then that's bad qualification also. Si ves las faltas de Your los mind will demás, contaminate. esas malas cualificaciones vendrán a ti y te contaminarás And you will fall down. y caerás. So for this Srimad Bhagavata gives evidence. El Bhagavatam da evidencia de What is eso. so? No prasamsati, just a follow. And no nindati. No need. Chant holy name, No hace bhajan falta. and sadhana. Canta los nombres de Krishna, ejecuta tu sadhan, tu vayan. You do bhajan and sadhana, chant holy name. Canta los santos nombres de vayan y sadhan. Serve Guru and Vaishnava. Sirve al Guru y a los Vaishnavas. This is your life. Esa es tu vida. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. only your hope. Asamo Chalrenu Chisamo Sam Vrindavane Kimupi Gurumanitu Siddharam Ja Dustaja Sajana Arja Pathanchu Hitva Bhejur Mukunda Padavi Sudevi Vivitkam Asam and Uddhavi recited it. Only my hope. Mi única I will take esperanza birth in Braj, one, nacer blade of grass. en My Braya. name is- Mi única esperanza, como decía Uddhava, es nacer en Braya como una hierba de pasto que pueda ser pisada por los pies del loto de las nubes. And read Srimad Bhagavatam. Y lean el Srimad Bhagavatam. Engage your mind 24 hours, Krishna Nam, Krishna Katha. Empeñen su mente las 24 horas en el Krishna Nam y el Morning to Krishna evening, Katha. even to De morning. mañana a noche, de noche a mañana. Wake up early in the morning, chant Hari Name. Levántense temprano y canten los santos nombres. Serve Guru and Vaishnava. Sirvan al Guru y los Hari Katha, Vaishnavas. Hari Nam. Harikata, Harinam. Why look? Actually, I tell you, if you chant 64 rounds, actually you have no time to look others for. Por eso les My digo, Guru told this. si mi Gurudeva decía, si te dedicas a cantar 64 rondas al día, no tendrás tiempo de andar criticando a nadie. This is true. ¿Es verdad o If no? you chant 64 rounds, the need is what? 7 to 8 hours. Dice, te vas a tener que llevar de 6 a 8 horas. Just not the Hare Krishna kiss. Not kiss. No así. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can chant holy names properly. Tú puedes cantar los santos You nombres can see adecuadamente. how much time is getting. Y debes de fijarte cuánto tiempo le Or inviertes. just take the Japamala, Hare Krishna, Krishna Krishna. No debes de estar así tratando de Or completar sitting in tus front of rondas the TV, artificialmente. watching TV, then 64 rounds. Y así puedes estar viendo televisión mientras cantas tus 64 romances, eso no es cantar. One devotee told me, Maharaj, Un devoto me dijo, Maharaj, when I sit alone to chant holiness, very difficult to. cuando yo me siento solo a cantar mis rondas es muy difícil. But when my TV is going on, I'm Pero sitting, cuando me siento a ver mi tele, pues se me pasa el 4 lakhs holy names every day I chant. 4 lakhs de santos nombres. Huh? No. No, Chant properly. canten adecuadamente. Understand? ¿Entienden? Do you want qualities or quantities? ¿Qué quieren? ¿Calidad o cantidad? What do you want? ¿Qué quieren? And properly chant. While you are chanting holy names, listen yourself, properly chanting or not. No, Hare Krishna Ram Ram. Escúchense a sí mismos cuando canten sus rondas. This is the process. Ese es el proceso. Bhakti Pradip Thakur also explains how to chant or holy name. Bhaktivinoda Thakur también explicó cómo cantar In la the ronda, beginning. desde el comienzo. What was chanting and listen yourself. Que tienes que cantar al mismo tiempo escucharte a ti mismo. Not just taking to the Hare Krishna, kiss, 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 kiss. Then boyfriend, girlfriend, hey, good morning, we chant kiss, 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 kiss. Not kiss, kiss. Proper way chant. Sabda Brahma, you listen yourself. Escúchate a ti mismo. नाम ब्रह्म शब्द ब्रह्म नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम हरि नाम. When you chant proper Hari name and your real Hari name, Shuddha Hari name will manage your tongue. El Shuddha Very Harinam difficult se to stop. manifestará en tu boca. Tunde tanuni vitunde tundavali labdai. I remember Maharaji always spoke this katha. Dice Maharaj, decía este kata. Maharaj manifested for me the all slokas. What did he say? And I remember because when he told Brajmanu Parikrama katha, I wrote all his katha. Cuando Maharaj decía el Harikata del Brahmanda al Parikram, yo todos ese kata lo escribí y me lo memoricé. And what slok he did? Then again I revised. What is slok? Y luego le puse a revisar This qué is es the lo que se... Natakam. Tunde tanuni vitunde tundavali labdai. Then I, oh, Maharaj. Sadhu Sangha means this is. ¿Qué es lo que significa Madhusadu Sangha? Listen Harikatha, Escuchar then write Harikata down. y luego escribirlo. Then Y luego revise all the slokas. revisar todos los And eslogas chanting Hari name. y cantar los santos nombres. For their Rupa Goswami Pad Por explain. eso Rupa Goswami Pad Yeah, explica. how to chant holy names? ¿Cómo cantas los santos nombres? Shuddha Harina. Shuddha Harinam. Tannamar Vichritadi Sukritananu Smritu Kramino Rasana Manasi Nijajyo Tishtan Vraji Tadanuragi Jananugami Kalamnai Akhilamitto Padesa Saram. Read Upadesa. Lean el Upadesa Amrita. Ahí está la instrucción. Without reading Nectar Instruction Upadesa, you never have to develop your spiritual life. Si ustedes no leen las instrucciones, nunca desarrollarán su vida espiritual. First we start from Upadesa Tienen que Amritam. empezar por el Upadesa Amrita. Vacho Vegam Manaso Krodha Vegam Jiha Vegam Udaro Patsa Vegam Etan Vegam Jo Vishati Dhiram Sarvam Pimam Prithivi Answer. First control Primero, control urges of your speech. las urgencias de su lengua, de Only su speak deseo de in hablar, sweet words y de solamente decir palabras dulces and give them love and affection. y dar amor y afecto. Then I cannot stop Harikatha. Dice, yo no puedo parar el Harikata. Just to take one katha. And in the assembly house of Vikramaditya, En la asamblea o casa de Vikram and one great person, his name was Kalidas. había una gran personalidad que se llamaba Kalidas. He was very nearest and dearest of king. Él era muy cercano y muy querido por el rey. Understand? ¿Entiendes? Navratna Sabha, 9 jewels. In the assembly house of Vikramaditya. Había 9 joyas en la asamblea de aquel. But king
Vikramaditya has so much love and affection with Kalidas. El rey tenía mucho amor y afecto por este Kalidas, So all they complained. así que todos se quejaban. Why king so much give attention ¿Por to qué him? el rey le presta tanta atención a este We are fulano? also learned scholar. Nosotros también somos eruditos. What is the specialty of ¿Cuál es la Kalidas? especialidad de Kalidas? Then one day king called all his Entonces, Panditas. cierto día el rey mandó llamar a todos sus panditas one what is called dry tree, you know. a un árbol seco que estaba ahí. And well, explain in Sanskrit verse. Y les dijo, explíquenle con un verso sánscrito. Then all the panditas explain. Y todos los panditas comenzaron a explicar. What is it? Suskam kastam tishtati agri. Suskam kastam tishtati agri. That means dry wood in the top of the trees. This tree is completely dry. Y ese verso quiere decir, este tronco se ha secado completamente. Or when Kalidas came, Y entonces cuando Kalidas llegó, Vikramaditya asked, Vikramadi le dijo, could you glorify this? ¿tú puedes alabar a este árbol seco? Then Kalidas, what did he say? Y Kalidas, ¿qué fue lo que dijo? Nirasaturvara purava bhagi. Look. Same word, same meaning. Las But mismas sweet, palabras. elegant words. Las mismas palabras, pero Nirasaturvara purava bhagi. de un modo muy diferente. Maharaj understand. Maharaj no entiende esto. That's all. Which is sweet? Que es dulce. ¿Cuál es dulce? Eloquent words. When you speak with sweet, eloquent words, charm the heart. Cuando tú hablas con palabras dulces y elocuentes, Then cuando se everybody complace understand. el corazón. Everybody eager to listen. What is Y it? la gente va a estar deseosa de escucharte. And if we same word, we speak very harsh words. Pero si tú dices esas mismas palabras, pero de manera muy brusca, muy No grosera, rasa, sin ras, no rasa katha, no es rasa no kata, braja katha. no braya kata. Okay. But when you speak very sweet, eloquent words, Pero cuando dices palabras muy dulces y elocuentes, glorifies the Lord. glorificas, Their heart will be overjoyed. y el corazón se derretirá. Brahmaji, he recited Brahmaji, many stops stuti to Krishna. él recitó muchos That is called Brahma versos a Vyuha Krishna. Lila Katha. Brahma Lila Kata. But Krishna is not pleased Pero Krishna no quedó complacido with the recitation of con Brahmaji. la recitación de Brahmaji. Then Brahmaji, oh, Krishna is not pleased with Y me. Brahmaji se dio cuenta de que Krishna no se quedó complacido. That means Krishna, he did not give me forgiveness. Así que eso quiere decir que Krishna no me concedió su perdón. Then Brahmaji, how will Krishna please with Y me? entonces dijo, ¿cómo es que Krishna me va a poder perdonar? Then Brahmaji knows Krishna's one weak point. Pero Brahmaji logró recordar que Krishna tiene un punto débil. What the weak points of Krishna? Weak point of Krishna? ¿Cuál es el punto débil de Krishna? If anybody glorify to Krishna, Krishna cannot hold his supremacy. Dice, si alguien alaba o glorifica a Krishna, no necesariamente Krishna se va a sentir complacido con ese bhakta. This is the language of Pandit. Ese es el lenguaje de And los this is the pandits. Krishna's weak point. Ese es el lenguaje de un amigo. If anybody glorifies the Brahma, then Brahmaji decided, Oh Bhagga, Maho Bhagga, Nanda Gopa Brajukasam, Janmitram Paramanandam, Purna Brahma Sanatanam. This purport of this word. Brahmaji, oh, En el prefacio how dice, Brajavasis, they are very fortunate. cómo los Brayavasis son tan afortunados, They made friendship with Krishna as like their family member. cómo ellos llevaban una relación con Krishna como si fueran miembros de su familia. Then Krishna smiled. Entonces Krishna sonrió. And if anybody plays with you, how do you know? Si alguien está complacido contigo, ¿cómo te vas a dar cuenta? Smile coming. Porque va a venir una And sonrisa. love means smile. Dice, el amor se da con sonrisas. And if you laugh your any friends, Si tú, how do you know? si tú amas a un amigo, ¿cómo vas a ver él? Must be this smile will come. Debe de venir una sonrisa. And so when Krishna smiled, then Brahma said, oh, now Krishna is very happy with me. Dice, cuando se dio cuenta Brahma de que Krishna había sonreído, dijo, ahora ya se puso contento conmigo. Krishna very quickly circulated Krishna. Y Krishna, When Brahma circulated Krishna. Brahma empezó a hacer parikram a Krishna. But he forgot Pero se 4 lo- times. Only he 3 times. Pero lo hizo nada más 3 veces, no 4. Because now Krishna is pleased with me, so very quick. Y entonces como Krishna ya está complacido conmigo, ya me voy a ir más rápido. I am saying because this is Braj Katha. ¿Por qué lo digo? Porque es ¿Eh? Braj Katha.
This is our heart. Ese es nuestro corazón. Vishwanath Chakravarti Pad explained. Vishwanath Chakravarti. Aradhu Bhagavan Brajishatane Tadhamam Vrindavanam Brahma Kajidupasana Brajabuduvarginajya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramana Amalam Prema Pumartamam Shri Chaitanya Mahaprabhu Rumatamidam Tatradaru Naparaha. And what is the opinion about Chaitanya Mahaprabhu? ¿Cuál es la opinión de las palabras de Chaitanya Mahaprabhu? Aradhu, our Ishtadev, Brajendra Samsundar. Not Dwarkadhish Matradhish Krishna. Nuestro Not Ishtadev Vaikundadhish, es Brajendra, not Ramachandra. no Ramachandra, no Dwarkadhish, Brajishatana Nandanandan Samasundar. Nandanandan Shyamasundar. And he abode Navat Vrindavan. Y su morada, Vrindavan Dham. Rama Kachi Upasana. All the gopis Todas las worship gopis to Krishna adoran with a their Krishna. transcendental paramount mood. Con un humor trascendental de amantes. And that transcendental mood has described in Srimad Bhagavatam. spotless Purana. Y este amor ha sido descrito en el Purana Inmaculado, Srimad Bhagavatam. Understand? ¿Entienden? So Asamuchanam Jikina Bande Nanda Brajastinam Pina. What is slow? Aradhu Bhagavan Brajastana Tadham Vrindavana Ramma Kadupasana Brajudu Varginda. Srimad Bhagavatam Pramana Puman. Srimad Bhagavatam Amala Purana. Amala Purana, spotless Purana. Amala Purana, el Purana Inmaculado. This Amala Purana Srimad gives evidence. Él da evidencia And Braj Gopis highest transcendental paramount mode. del humor de adoración de las gopis, ¿Eh? da esa evidencia. For this Dikar Uddhav he came in Vrindavan. Por esa razón Uddhava llegó a Brindavan. And again bow down. Y una y otra vez inclinó Forehead. su cabeza, su To the feet frente, of Srimati Radhika. ante los pies de Srimati And Radhika. how to receive one the sprinkle and Para more of Srimati Radhika. recibir, aunque fuera una brisna del humor de Srimati Actually, Radhika. this is the opinion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la opinión del señor Chaitanya And Mahaprabhu. Lord Chaitanya, these types of praying, Braja praying, he distributed to everyone. Y esta clase de Braya Prema lo distribuyó por todas partes. Anarpita charing chirat karuna avatirna karo samarpaitu nunto jalarsam sabaktisya hari putra sundar duda kanda sindir vida shala hidaya kanda spuratu va Sachinandan Gaur Hari. He distributed this prayer. Sachinandan Gaur Hari, él distribuyó este prema. Understand? So I pay my obeisances. Así Srila que- Maharaj, all Vaishnavas. Así que yo ofrezco All who give someone mis reverencias a sprinkle Srila of Maharaj y mercy a todos los upon my head. Vaishnavas. Then one day I will become Para que yo pueda ser un día devotee. un devoto. Gaur Prema. Srila Maharaj ki Jai Sachinandan Gaur Hari. Gaur Prema. So Maharaj is very kind. Maharaj es muy amable. Thank you, Maharaj. Gracias. Again and again. Come, again. Yes. Don't forget to ask. Don't neglect to ask. No se olvide de nosotros. Now we are doing Brother Mandal Parikrama this. Brother, day after tomorrow, Y pasado mañana, everybody attend Brother todo Jagannath el festival. mundo acuda al festival de Jagannath. This is the festival of Lord Jagannath. Es el festival del Señor Jagannath. So I request all to you, please everybody, Yo, por favor, les pido que todos help acudan. to Lord Jagannath festival. Acudan al festival del Señor Jagannath. With your body, mind, space, help to Lord Jagannath. Para que podamos recibir las bendiciones. This is our Guru Seva. This is our Ese Krishna es nuestro Seva. Guru Seva, Krishna Seva. And Chaitanya Mahaprabhu will be happy. Y así Chaitanya Mahaprabhu Bhagavad está. Sachidananda Gaur Hari ki. Gaur Premanand.